Bendiciones, bendiciones en esta mañana linda. Damos gracias al Señor porque Él es más que bueno. Gracias al Señor por un día más que nos presta de vida, por su amor, por su misericordia, por su provisión, porque podemos estar de pie y reconocer que sin Él nada somos. En esta mañana el deseo y la oración de mi corazón es que el Dios de los cielos supla toda necesidad que haya en tu vida conforme a sus riquezas en gloria. Él es todo poder para sanarnos, libertarnos, llenarnos, proveernos. Aleluya, Él lo puede todo, lo encierra todo. Y si le creemos, para el que cree, todo es posible. Quiero, aleluya, en esta mañana compartir una poderosa palabra. Bendito Dios, nosotros tenemos herramientas que mueven, que tocan el corazón de Dios. Hay herramientas poderosas, bendito el nombre de Jesús, que en el mundo espiritual provocan cosas extraordinarias, sobrenaturales. Dice la palabra del Señor. Yo quiero hablar hoy de lo que es el poder de la alabanza, el poder que hay cuando tú y yo adoramos y glorificamos y reconocemos que no hay Dios tan grande como nuestro Dios. No hay otro, no hay nadie. Oigan, hay miles de dioses inventados y otros que hubieron y murieron, pero el único que resucitó fue Jesucristo, que venció la muerte, dejó la tumba. Y mira lo que hay en el poder cuando tú y yo alabamos a Dios. Dice la Biblia en el Salmo 34, bendeciré a Jehová, bendeciré a Dios en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo que a Él le pertenece, la adoración, la alabanza. Si a alguien hay que adorar y glorificar, no es a ningún hombre, ni a una imagen, ni a una estatua, ni a alguien que murió, sino al Dios que hizo los cielos y la tierra, al que nos creó, al creador. Dice la Biblia que el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento, oiga, la obra de sus manos. Qué tremendo, bendito el nombre de Jesús. El poder de la alabanza es algo tan grande que mueve la mano del Señor. Quiero compartir en estos pequeños minutos una historia tremenda y es del apóstol Pablo. Me encanta hablar del apóstol Pablo porque era un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que perseguía a los cristianos, que tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco. Mire, él iba a perseguir, llevaba una autorización, iba contento en su cabalgadura tras los cristianos, pero tuvo un encuentro en el camino. La voz de Dios le habló y le dijo: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así es que cuando a usted y a mí nos hagan algo, no es a nosotros, es al mismo Señor cuando nosotros somos hijos de Dios. Estaba persiguiendo a los cristianos, tuvo un encuentro con Jesús, el Señor lo llenó de su poder, de su espíritu, le cambió la mente, el corazón, lo transformó y llegó a ser el gran apóstol Pablo. Oiga, donde dio la vida por causa del evangelio. Ahora el perseguidor ahora va a ser perseguido por causa del evangelio. Y dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, y verso 22, 23, 24, en un rasgo le voy a contar un poquitito la historia. Dice que Pablo estaba predicando en Filipos y dice que era algo tremendo lo que estaba ocurriendo. El poder del evangelio estaba cambiando vida. Y dice que por donde Pablo andaba sucedían cosas tremendas y la gente se convertía. Y en sus predicaciones salió una muchacha con espíritu de adivinación y dice que estaba como fastidiando, interrumpiendo las predicaciones de Pablo y de continuo decía: estos son hijos del Dios Altísimo, estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian el evangelio. Mire que no estaba diciendo nada malo, estaba diciendo una verdad, mas lo que tenía era un espíritu de adivinación y estaba de continuo, de tal manera que Pablo tuvo que interrumpir su predicación, ministrarle a aquella muchacha y aquella muchacha quedó libre. Los amos de aquella muchacha que hacían negocio con ella se enojaron tanto que dice que se agolpó el pueblo contra ellos. Los magistrados le rasgaron la ropa, ordenaron azotarle con vara y después que le
azotaron, dice que lo echaron preso. Era Pablo y Silas, su compañero de ministerio, que en este momento andaba con él predicando. Lo echaron a la cárcel después de haberlo golpeado, azotado, y algo tremendo ocurrió. Cuando estaban en la cárcel, dice la palabra del Señor que los metieron en el calabozo, le pusieron cepos en los pies, hoy podemos decir cadenas, qué sé yo, eran los cepos, era que los tenían atados en unos palos, oiga, y estaban amarrados los pies, pero algo estaba ocurriendo. Dice la Biblia que a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Mire lo que es el poder de la alabanza. No se echaron a llorar, no comenzaron a decirle: Jesús, por causa tuya estamos presos. Al contrario, Pablo siempre decía que él se gozaba por ser vituperado por causa de Jesucristo, porque podía, como decir, sentir un poco de lo que Cristo sintió en la cruz del Calvario. Pero algo ocurrió, dice que cantaban himnos y los presos lo oían. Pero mira lo que ocurrió por el poder de la alabanza de aquellos hombres. Entonces dice la Biblia que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole, aleluya, dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Mire qué tremenda historia. Esto no es un cuento, esto no es una parábola, esto es una historia verdadera. El poder de la alabanza cambió el panorama de Pablo y Silas en la cárcel. Hubo un terremoto, las cadenas se rompieron, fueron libres, se convirtió al carcelero y su familia. El poder de la alabanza es algo tremendo. La Biblia nos narra historias como cuando Josué iba a la conquista, a la tierra prometida, tenían que pasar por Jericó. Jericó era conocido por sus murallas. Le dijo Dios: denle 6 vueltas a Jericó, a la ciudad. Y el séptimo día le dan 7 vueltas. Y lo único que van a hacer es gritar y alabar. Y dice que los muros cayeron. ¿Qué te quiero decir? Si tú y yo alabamos, las cadenas se van a romper, las puertas se van a abrir, los muros van a caer. Hay poder en alabanza porque Dios no ha cambiado. En vez de queja, vamos a adorar y glorificar a Dios. Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Y hay poder cuando tú y yo alabamos, no importa. Ellos estaban en la cárcel, nosotros podemos tener la enfermedad, podemos estar en la cárcel del dolor, de la enfermedad, del problema financiero, del problema emocional, pero hay que alabar a Dios. Cuando tú y yo alabamos, logramos más que quejándonos. Si tú y yo alabamos, Dios se ocupará de romper las cadenas, las cadenas. Dios se ocupará, bendito Dios, de derribar los muros que nos están estorbando para que veamos la gloria del Señor. Dios te bendiga en esta mañana y recuerda, hay que bendecir a Dios en todo tiempo porque hay poder en la alabanza de su pueblo. Bendiciones.